Ahora Natalia va a reflexionar sobre la presencia del andaluz en las redes sociales hacia una configuración de la identidad lingüística. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo vuelvo a repetir muchas de las palabras de mi compañero Julián. Os doy las gracias por... Yo voy a tutearos, si me lo permitís. ¿Por qué? Pues porque me siento cómoda, me siento casi en casa. No veo todavía caras conocidas, no sé si llegarán o no. El año pasado tuve la suerte de poder dar aquí el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla y bueno, pues tuve un grupo fantástico y como me siento como en casa, repito, pues voy a intentar acercar, ¿no?, el discurso. Gracias a todos por estar aquí hoy, por venir, y voy a intentar que pasemos un ratito agradable y voy a intentar, en la medida de lo posible, ser poco teórica, ¿verdad?, hemos dicho, y bueno, acercar un poquito más el discurso a lo divulgativo y a que me pueda nutrir, obviamente, de todas vuestras opiniones. ¿De acuerdo? Voy a levantarme para posicionarme allí. Esto lo apago, ¿verdad? El tema de la charla, en principio, no iba a ser este. Yo me he dedicado, como habéis podido escuchar antes, mi tesis doctoral pues es sobre lexicología y lexicografía náutica y naval. Yo estudié un diccionario de arquitectura naval del 18, esas cosas que hacemos los filólogos, aunque luego no sabemos decir por qué. Y bueno, me une muchísimo esa temática naval a Coria, precisamente por esto fue por lo que conecté mucho el año pasado con el grupo, pues porque Coria tiene muchísima tradición, ¿verdad?, náutica en este sentido y me apetecería muchísimo poder meterme con todo este tema. Entonces, cuando Sebastián contacta conmigo también en ese congreso de paisaje lingüístico el año pasado, pues mi intención primaria era traer alguna cosita sobre el léxico náutico relacionado con Coria. La cantidad de horas de clase en la universidad no me ha permitido llegar al estadio de investigación que me hubiese gustado, así que me pareció oportuno, puesto que Julián iba a trabajar también con el paisaje lingüístico, acercar un poquito algo que podemos considerar, como no, también paisaje lingüístico de la época mucho más actual, que son las redes sociales, ¿no? Y hasta qué punto encontramos esa caracterización del andaluz en las redes sociales. Yo sé que todos los que estamos aquí hoy quizás no estamos tan cercanos a esas generaciones millennials y Z de las que os voy a hablar hoy, pero seguro que todos tenéis en mente alguna persona en casa que las trabaja y mucho, ¿verdad?, las redes sociales. Todos tenemos eso de forma cercana. Yo lo tengo concretamente y mucho con mis alumnos actualmente y aprendo a diario de ellos, pero también cada vez me posiciono casi más lejos de esas redes sociales por todo lo que conllevan, ¿no? Es interesante todo lo que nos pueden mostrar las redes sociales con respecto al andaluz, al uso del andaluz y sobre todo a la posible estandarización del andaluz. En el descanso justo ahora acabo de conocer a una de las personas que está hoy aquí con nosotros escuchándonos, que es Félix. Creo que va a haber, esto va a traer, ¿verdad?, una conversación larga a continuación, que será súper rica, seguro. Todas las conversaciones son enriquecedoras siempre y cuando estemos dispuestos a escucharnos, ¿verdad? Y bueno, procedo, no quiero tampoco perder mucho más tiempo. Yo voy a arrancar, con vuestro permiso, con un vídeo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el labillo de ojo. Acento del que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora en powerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Bien,
Siento mucho que no se escuche el audio todo lo bien que debería, pero creo que casi todos estaremos más que acostumbrados a no solo esta campaña publicitaria de Cruzcampo, porque esto trajo anexionadas toda una serie de cartelería y también de spots publicitarios en los que se utilizaba muchísimo y se redundaba en la cuestión del acento, ¿no? Del acento andaluz. Introduzco la charla o la conferencia de hoy precisamente con este anuncio porque va a traer mucha cola a lo largo de toda la exposición, ¿no? La publicidad se ha servido durante muchísimos años de una, podemos llamarla una idea lingüística, ¿vale? Una imagen hasta cierto punto lingüística. Y como siempre, pues muy estereotipada. Lógicamente cuando tratamos de conectar, ¿no? Esa conciencia colectiva que hace una identidad entre lo social y también lo lingüístico, caemos en la trampa, hasta cierto punto, de generar estereotipos. Que digo, para la publicidad son muy productivos, pero tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos vendiendo hacia un público. Aquí los tenemos todos, ¿verdad? Todos esos tópicos de los que voy a intentar hablaros a lo largo de la comunicación. Entonces me pregunto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿es una cuestión de acento? Yo les digo mucho a mis alumnos en clase, ¿realmente es una cuestión de acento o, perdón, ya me va a pasar lo que te ha pasado, Julián? Me disculpáis porque es que va un poco mal el mandito. ¿Es una cuestión de acento o no? Es lo primero que me pregunto. Ahí tenéis un esquema que está de fondo en la pantalla. Los que somos filólogos, lógicamente, lo tenemos más que, casi podríamos decir, machacado, ¿verdad? Con todo lo que implica la selección léxica. Pero esto sigue estando a día de hoy como marco teórico propuesto para poder estudiar el hecho de que no solo en la lengua tengamos variedades diatópicas, que son las variedades geográficas, ¿verdad? Sino que también tenemos variedades diastráticas y diafásicas. Eso implica, me explico rápidamente, partimos de una teoría ya expuesta por el lingüista Eugenio Coseriu y que después fue bastante estudiada por estos dos lingüistas alemanes que tenéis en la pantalla, Koch y Osterreich, y precisamente lo que vienen a decirnos es: tenemos variedades diatópicas en la lengua, tenemos variedades geográficas, pero hay ciertos rasgos de esas variedades geográficas que pueden llegar también a delimitarnos, no solo geográficamente, sino a delimitarnos como hablantes de cierto nivel de lengua y hablantes de, digamos, cierto nivel diafásico, en el sentido de que me adecúe más o menos al registro oportuno según lo que me demande la comunicación, ¿verdad? Lo que me demande la situación comunicativa. Pongo un ejemplo que siempre utilizo en clase y que aprendí en su día en la carrera, sobre todo de una profesora en concreto, y creo que lo entendemos fácilmente porque el esquema es difícil, es muy complejo, tiene mucho requerimiento teórico, pero fácilmente se puede visualizar si os digo que todos los que estáis aquí, y venimos, ¿verdad? Yo incluida, de Sevilla. Seguramente cuando estamos en la feria, ¿verdad? Y vivimos la feria, no solo la feria de abril, sino que podemos vivir las ferias de los pueblos, ¿verdad? Que son fantásticas. Pues seguramente cuando uno lleva 2 o 3 días de feria, ¿verdad? Necesita probablemente un cardito que le arregla el cuerpo, ¿verdad? Y entonces nos tomamos ese cardito de puchero que nos arregla el cuerpo. Estoy diciendo cardito y no caldito de manera intencionada porque ese sería uno de los rasgos diatópicos, una de las marcas que nos delimitaría como un hablante de una zona concreta. En este caso, pues es un rasgo que en fonética llamamos alternancia de los fonemas R y L en favor de uno o en favor del otro. En el caso de Sevilla lo tenemos en favor de R. ¿Cuántos de nosotros habremos visto el famoso vídeo de la Parmera, verdad? Que ha estado rulando todo este tiempo atrás, la famosa Parmera que se cayó en directo, ¿verdad? Volvemos a tener otra vez ahí el mismo rasgo. ¿Qué pasa con este rasgo? ¿Este rasgo es andaluz? Sí. No tiene una configuración plena a lo largo de todo el territorio andaluz. Lo tendríamos bastante más presente en la zona occidental, aunque hay también una zona de Málaga que lo presenta, pero tiene una escasa valoración social. Eso quiere decir que es un rasgo que yo voy a tratar de evitar en todo lo posible hoy aquí, ¿verdad? Porque no lo voy a producir, entre otras cosas porque es un rasgo, digo, vulgar, y por tanto no conviene, ni muchísimo menos, que yo me demarque hoy o me limite hoy o delimite hoy como un hablante
sí andaluza, pero no vulgar. Estoy en una situación comunicativa de la distancia, por eso pueden apreciar ahí arriba en el esquema que estos señores hablan de situaciones de inmediatez comunicativa, que serían situaciones en este caso pues muy cercanas, tenemos un ambiente familiar, un ambiente informal que me puede permitir utilizar todo tipo de rasgos, pero también me puedo posicionar como hablante andaluza en situaciones de distancia comunicativa y eso me llevará a no producir ciertos rasgos del andaluz que tienen una escasa consideración social. Este sería uno de ellos. Pero si lo digo en la feria, ¿verdad? O si lo digo en un ambiente totalmente distendido familiar, no pasa absolutamente nada. Quiero decir, bueno, es un rasgo diatópico y me estoy demarcando también o limitando como un hablante, en ese caso concreto, pues de un nivel más bajo de la lengua. ¿Sí? Creo que se entiende, ¿no? Eso creo que nos hace un flaco favor si en vez de la L se pronuncia F, decir que es más bajo, porque entonces así el andaluz siempre vamos a ver como un idioma, voy a decir idioma, no voy a decir dialecto de pobre. Entonces para mí, yo por ejemplo, intento hablar andaluz cuando estoy en la misa y desea de hacerlo porque lo veo lo correcto, porque yo soy un habitante de Coria del Río, que tenga 3 carreras no tiene nada que ver. Entonces para mí, si usted dice un cardito, yo la voy a ver tan digna, tan noble y tan cerca, y tan profesora y tan lingüista y todo. Empezamos igual mal, con esta diapositiva quizás tendría que haber esperado al final, ¿verdad? Así soy yo, no pasa nada. Yo vengo a exponer una teoría, lógicamente, que en este sentido pues parte de lo dialectal y va hacia lo sociolingüístico. Todos los que estamos aquí tenemos una conciencia lingüística, simplemente porque somos hablantes. Con lo cual, ¿hay registros? Sí, y pienso que los hablantes tienen que utilizarlos, están ahí para ello. Y yo no quiero sentirme demarcada como un hablante vulgar, no por mis rasgos dialectales, sino por toda una serie de rasgos en la lengua que sí que son vulgares y que no son concretos de una zona, es que son vulgares. Cuando yo era pequeña decía aiga, que mi abuela me decía no diga aiga, y ahora está aceptado por la RAE. Para nada. No, pues entonces, ¿cómo me dicen a mí que se puede decir aiga? Todo se puede decir. ¿Su nombre, por favor? Ana Isabel. Ana Isabel. Todo se puede decir. O sea, la lengua se compone de todas las variedades que generamos entre todos. Pero cuando yo era pequeña, si yo decía aiga, sí, me decía que yo estaba fallando, pero ahora si yo digo aiga, estoy dentro de la norma, ¿no? Para nada. En todo caso estaremos dentro de una norma que es, en este caso, diastrática y que me demarca como... No por la RAE. ¿Qué es estar aceptado por la RAE? Esa es otra de las grandes preguntas. Pues, casi todo el mundo me pregunta, Natalia, ¿podemos decir concreta? Porque ya está aceptado por la RAE, eso es mentira. Entonces, nunca ha estado aceptado por la RAE. Concreta es una metástasis, es un cambio, ¿vale? Una alterancia en el orden de un sonido y es un vulgarismo panhispánico. Está totalmente extendido, pero es vulgar, es un término vulgar. Si alguna vez estuviera o formara parte del diccionario de la lengua, que es, por cierto, un diccionario de uso de la lengua española, eso quiere decir que aparecerán en él todas aquellas palabras que sean de frecuencia, ¿vale? Utilizadas frecuentemente por los hablantes. No. Igual es que a mí me faltan datos, pero hasta lo que yo sé como filóloga, aiga es un vulgarismo, en este sentido sintáctico, y no es correcto. No es correcto. Idiomáticamente es incorrecto decir aiga. Si lo digo, lo puedo decir, claro que sí. Estoy siendo vulgar, no pasa nada. ¿Puedo ser vulgar? Sí, si quiero, lo puedo ser. Es una cuestión, por eso digo, ¿es una cuestión de acento o es una cuestión de registro? ¿No es un rasgo del andaluz el hacer la LR? ¿No es un rasgo? ¿La LR? Lo que ha dicho sí. Es un rasgo. Es un rasgo que tiene una... Si yo quiero hablar en andaluz, estoy hablando en andaluz correcto. En el que quiera usted hablarlo. Yo, por ejemplo, no lo voy a utilizar. Y soy hablante andaluz. Ahí sí que voy a utilizar todos otros rasgos del andaluz que no tienen una escasa consideración social. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mira, me llama la atención porque estás utilizando, o sea, castellanizando. ¿Yo? El discurso, sí. Todo lo contrario. No. Sí, a ver, que no te lo digo por mal, ¿eh? Es una apreciación. Pronunciar las S finales que nosotros bueno, ese es un rasgo que tiene una consideración social muy alta. Yo tengo en mi casa, ¿vale? Mi madre es de Zaragoza, mi padre es de Sevilla. Pues yo, lógicamente, el dialecto que he empezado a hablar desde pequeñita, que aprendí y que pongo hoy expongo, ¿no? En todos mis discursos, lógicamente no es el tuyo, no es cada uno tenemos el nuestro. Todos los que estamos aquí hablamos un dialecto, yo hablo un dialecto. Pero me posiciono en un registro más culto o menos culto en función de la situación comunicativa. Yo simplemente por añadir un poco y interrumpir y alargar mucho porque además Natalia se tiene que ir. A ver, las modas cambian. Hay posturas que dicen que
y yo lo explico en clase porque doy andaluz, doy una asignatura, que está bien, hay una opción que es acatar el registro, y tú, a ver, si tú vas a Madrid, ¿qué es lo que le pasa a María Jesús Montero? Que hace un surfeo porque quiere intentar algo que me parece absurdo, porque piensa que se van a reír de ella si habla con su acento. Entonces, es una cuestión muy personal. Si yo voy a un congreso y pienso que, aunque sea injusto, se van a reír de mí y no me toman en serio, aunque yo esté hablando con un conocimiento y sepa más que ellos, todo cambia. Está la otra reivindicación, que es, ¿por qué no? Cuando uno habla, yo por decir niño, que pues yo soy de Jaén, no soy más vulgar que otro. Sin embargo, en Sevilla en clase, cuando digo niño, ya estamos con la risa. Digo, ¿veis esa risa? Eso hace que yo, a lo mejor no quiera ya, no voy a provocar a ese, pero voy a decir niño. A lo mejor. También, y una cosa más acá. La cuestión de prestigio es de moda y tal. Y ahí, desgraciadamente, lo que peor llevamos es el ceceo, que históricamente se mantiene un desprestigio por esa sociedad. Pero, por ejemplo, el humo, que yo escucho a los bares, a los ancianos, a las personas mayores de humo, o así en informal, o harina, ¿te suena? Es humo, que venía del fumo, la rifa, y eso en la corte del siglo XV era prestigio. Poeta, Garcilaso de la Vega, estaba contentísimo, era algo cortesano, hoy es vulgar o informal, que eso ya lo comentaba Natalia en el esquema. Entonces las modas cambian y el seseo, por ejemplo, y el yeísmo de pollo, antes se le llamaba, era polio. Los alumnos no saben cómo será el coreano, pero el castillo, y hay zona, y la gente piensa que está hablando mal en Huelva porque dice pollo, cuando la Real Academia estaría encantada. Pues en realidad lo que se da en Bollullo es otra cosa. La cuestión de las modas... Lo que se da en Bollullo es otro rasgo fonético, el reilamiento. Y además que es complicado también de producir. Entonces, la cuestión de verdad, los hábitos lingüísticos cambian. ¿En qué? Ante la corte, Real Academia, etc. Entonces, pues bueno, está la opción de decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Tomo partido por introducir los rasgos o me ajusto al registro? Hay una decisión personal, que uno la comparta o no. Pero yo creo que ahí no hay que ser extremista. Si ella opta por esa, porque yo, compañero, en andaluz, que son andaluces, con las clases son fatadísimas. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido porque yo no he producido aquí ni una sola S apical, todavía. Y dicen las cosas que me resulta interesante que me digáis, es que está produciendo las S, ¿no? No estoy produciendo para nada las S. yo no así. Hay una aspiración, lo que pasa es que en menor medida a lo mejor con respecto a otros hablantes, pero jamás he pronunciado yo una S todavía aquí, vamos, ni aquí ni en mi vida, ¿no? Soy de Sevilla, de un pueblecito de la Sierra Norte de Sevilla, de Constantina, donde además se sesea. Yo en mi caso no he seseado nunca, por lo que digo, porque mi madre es de Zaragoza, pero bueno, todos mis compañeros de clase sí que seseaban. Entonces acabo con esto, porque si no, o sea, creo que tengo como 32 diapositivas, que está claro que no voy a acabar. Simplemente quería exponernos... En esta primera diapositiva, por la controversia que ha generado, pues justamente lo que venía yo a explicar aquí hoy, o por lo menos a defender, es vamos a ser andaluces y vamos a utilizar un registro culto del andaluz, que creo que es lo que tenemos que vender, sobre todo yo en mi caso, a mis alumnos. Y precisamente por eso vengo a hablar de, por favor, vamos a dejar de asociar el andaluz a lo vulgar, porque es uno de los grandes mitos y es lo que estamos haciendo en redes sociales y no nos hace ningún bien. Eso es precisamente lo que yo quería venir a demarcar. No sé cómo me he explicado, pero quizá he dado la sensación justamente de lo contrario. Esto es lo que venía a decir, ¿vale? Vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Que quede claro, ¿no? esa posición. Vale, avanzo. Simplemente decía que era una cuestión de registro, que todos los que estamos aquí nos podemos posicionar en esos registros. De hecho, todos sabemos que no hablamos para nada igual en un entorno comunicativo que puede ser pues de la barra de un bar, ¿verdad? O en casa, a como por ejemplo abordamos una conversación cuando vamos al médico o cuando tenemos que hacer algún tipo de consulta telefónica, etcétera, etcétera. Todos nos posicionamos en un registro diferente. Ya está, es así de simple porque son las variedades de la lengua y todos las tenemos y todos las podemos utilizar. Traía muchas citas que me voy a ir saltando porque si no me va a comer el tiempo. Esta es concretamente una de Lola Pons, la profesora que también ha traído a colación antes Julián, y que creo que también ha estado por aquí muchas veces. Pues una lengua no es otra cosa que la suma de esas variedades de las que acabamos de hablar en el esquema anterior, entre ellas las geográficas, y que consideremos los rasgos de una zona mejores o peores que otras,
depende de razones que no tienen nada que ver con lo lingüístico. Son razones todas ellas extralingüísticas, por lo tanto interviene ahí todo lo social, todo lo político, etcétera, etcétera, incluso también lo económico. Y eso es lo que nos hace replantearnos y que todavía tengamos esta jornada, ¿verdad? Que es lo que me parece fabuloso. Otra de ellas, y que nos habla precisamente de esa configuración del estándar, que es lo que quiero realmente contar, ¿no? en la conferencia. Hay un estándar andaluz. Esto ha generado muchísima controversia a lo largo de muchísimos años, la sigue generando. Y bueno, yo me anexiono concretamente a un sector, ¿no? de los estudios lingüísticos que vienen a decir no podemos pasar por alto que la lengua tiene una variedad. Luego no nos podemos saltar esa variedad a la torera. ¿Cómo vamos a pensar en una configuración unitaria de un estándar? Es inviable, ¿de acuerdo? Por eso vengo a proponer que claro que puede existir un estándar andaluz y es el que yo trato de utilizar siempre, en todos mis contextos, adecuando, repito otra vez, el registro, ¿no? a la situación concreta o comunicativa. Dice Teresa Bastardín, compañera en este caso de Julián en la Facultad de Filología de Cádiz, dice, desde el momento en el que el estándar no puede ni debe ser considerado una norma prescriptiva, por más que la historia se haya empeñado en que eso sea así, ¿verdad?, sino antes bien un tipo de norma sociolingüística en la que tienen cabida los usos prestigiados por la sociedad, se entenderá que la lengua española, hablada por más de 400 millones de hablantes, distribuidos por más de 20 países, exige una norma estándar flexible, elástica, unitaria en su estructura, por eso hablamos de lengua, ¿verdad?, unitaria en su estructura panhispánica, pero abierta a posibles variaciones. Aquí estamos, ¿verdad? Más cuestiones. Luego vamos entonces hacia una configuración de un estándar andaluz. Y ahora vemos por qué genera esa controversia, ¿verdad? ¿Por qué? Yo estoy aquí hablando de andaluz, lógicamente, por no trazar constantemente la estructura léxica de hablas andaluzas, pero todos los que estamos aquí sabemos que no estoy hablando de andaluz, sino de hablas andaluzas, porque no tenemos una configuración homogénea, sino una configuración heterogénea dentro de toda la comunidad, ¿no?, geográfica. Lo que tengo claro es que no podemos eliminar, por tanto, esa variedad que es interna a la lengua. Todas las lenguas la poseen, con lo cual no podemos saltarnos a la torera esa idea. Y por otro lado, hay que concebirla, por supuesto, como un modelo, hemos dicho antes, al que se recurre en situaciones concretas y por tanto ese estándar implica rasgos que tienen una consideración social alta. Ahí sí que estamos, ese sería el estándar. Evitar de todas que aparezcan vulgarismos dentro de ese estándar, porque estamos hablando de una lengua formal, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una lengua informal, de uso totalmente para las situaciones de la inmediatez comunicativa o de la cercanía, ¿vale? Bien. ¿Qué hacen los profesionales de los medios de comunicación, verdad? Porque eso es interesante. Hasta cierto punto, otra de las controversias que se ha generado a lo largo de todos estos años con el andaluz ha sido lo que hablan los medios de comunicación es lo que yo hablo en casa. Me identifico hasta cierto punto con con el andaluz que utilizan en los medios de comunicación. Vamos a decir andaluz porque previamente podríamos haber dicho con el estándar castellano, ¿verdad?, que era el utilizado durante muchísimos años. Todavía sigue pasando. Hay cambios, ¿vale? Vamos pasito a pasito, estamos dando pasos pequeñitos, pero son más grandes de lo que parece. Hace muy poquito ha sido la gala de los Grammy, ¿verdad?, en Sevilla, y hemos visto una configuración en ese sentido de variedades amplísima, ¿verdad? Oye, un canario nunca deja de ser canario, ¿verdad?, cuando está en situaciones de distancia comunicativa. Y un mexicano, ¿quién le va a pedir a un mexicano que deje de ser mexicano, verdad?, porque esté presentando una gala de los Grammys. Pues tuvimos andaluces que no dejaron de ser andaluces y que me pareció fantástico y estupendo. Traigo simplemente una cita en la que se recogen, ¿no?, Alas Llorente y Díaz Delgado, precisamente en el libro de estilo de Canal Sur Radio y Televisión Andaluza, pues recogen precisamente, fijaos, una especie de ideario de intenciones, ¿no? ¿Qué debe de hacer un profesional de los medios de comunicación? Y ellos nos dicen, las particulares formas de expresión lingüística de los andaluces forman parte de nuestro patrimonio y por ello serán preservadas e impulsadas como elemento integral. Y nos dice, Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía asumen la responsabilidad de fomentar y practicar un estilo de andaluz culto. Y ahí es donde entra en juego el estándar, ¿vale? Corrección. En culto, lógicamente, estamos hablando de una variedad diastrática alta, eso quiere decir formación sobre lengua, ¿verdad?, un nivel alto de la lengua. Por tanto, presentará corrección idiomática de todas. Ese AIGA, ¿verdad?, del que hemos hablado antes, no estará, no formará parte, ¿verdad?, de ese español culto, de ese andaluz culto. Correcto, por tanto, y formal, en el sentido de que la variedad diafásica me llevará a, lógicamente, utilizar un registro formal, ¿vale?, y no un registro informal. Lógicamente no le vamos a hablar, ¿verdad?, desde los medios de comunicación al público como si estuviésemos en el salón de nuestras casas, ¿verdad? Tenemos que establecer esa variación. ¿Por qué cuento todo esto?
Porque nos dice, y yo me voy a centrar concretamente en la conferencia, yo tuve la suerte de tener como profesor en la Universidad de Sevilla, casi ya de retirada porque se jubiló con nuestra promoción, al profesor Pedro Carbonero Cano. Y precisamente hay una lectura que a mí me gusta mucho, la sigo llevando a clase todos los años, y es una lectura que habla sobre los mitos del andaluz, posibles tópicos que se han ido generando históricamente y que os voy a demostrar que los tenemos más que presentes. Hoy en día en las redes sociales están muy presentes, ¿vale? Todos esos tópicos. Y digo que no nos hacen ningún bien. Dice él, todo comportamiento lingüístico es símbolo sintomático, consciente o inconsciente, de las creencias que laten en el seno de la comunidad de hablantes. Y en lo referente al habla andaluza existen ciertos mitos cuyo grado de impregnación social no es fácil de discernir, porque habría que averiguar hasta qué punto están en la conciencia colectiva. Eso es lo que yo he intentado hacer. Vamos a averiguar hasta qué punto estos mitos están en la conciencia colectiva de personas que utilizan las redes sociales, ¿no? Y vamos a intentar sacar un poco partido de todo esto. El debate, al final, siempre vuelve a ser el mismo. ¿Queremos hablar aquí en las jornadas y nos queremos dejar llevar por todos esos tópicos del andaluz? ¿O nos vamos a posicionar en el lado derecho, ¿verdad?, del debate y vamos a decir, ¿podemos hablar del andaluz con argumentos científicos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque para eso están, ¿vale? Porque podemos abordar la temática desde una perspectiva científica y no desde una perspectiva pseudocientífica o casi, fijaos, diría, totalmente sentimental, porque claro, todos nos volcamos y nos sentimos identificados, todos nos volcamos con el folclore, todos nos sentimos, precisamente por eso la publicidad hace uso de todo ello, ¿verdad? Porque nos levanta a todos. Y todos nos sentimos identificados con las palmitas, el folclore, ¿verdad? Y todos somos muy alegres y dormimos un montón de siestas. Yo todavía no he dormido la siesta en mi vida desde que empecé a trabajar en 2016, pero parece ser que todos los andaluces la dormimos mucho, ¿verdad? Bien, pues dicho sea de paso, ahí estarían esos mitos y esos tópicos, y por el otro lado tendríamos una tradición científica, que es de donde creo que tenemos que tirar para poder hacer una visualización de ese andaluz que hablamos, que puede ser vulgar o puede ser culto, lo decido yo como hablante, ¿verdad? Puedo hacer uso de todo lo que quiera, que para eso está la cadena hablada, ¿verdad? Y las variedades. Y que creo que hay que darle muchísima más visualización, no solo en redes sociales, lo veremos ahora, sino también hay que darle visualización en esto, en charlas, en coloquios, en lecturas, en bibliografía, ¿vale? En congresos, en jornadas, en foros específicos, en programas de radio. Que los profesionales de los medios de comunicación hablen el andaluz, culto. Y eso es lo que hará que entonces todos lleguemos a ese estándar culto andaluz. Mientras que eso no pase, es imposible que estemos de acuerdo todos en llevarnos bien y en hacer de nuestro uso de la lengua pues algo lícito, ¿verdad? Porque lo es, de todas, desde el punto de vista científico. Bien, casi estoy haciendo aquí como un discurso de apología absoluta, ¿no?, del andaluz. Os traía una muestra para que veáis que todos estos tópicos de los que voy a hablar justamente a continuación están también. Han sido súper machacados y muy manidos, y precisamente por eso es por lo que Manu Sánchez, por ejemplo, a veces nos hace un flaco favor también. Porque claro, os pongo un vídeo, ¿no? Y por eso hago la pregunta, ¿nos favorecen las muestras de andaluz que nos dan las redes sociales y los medios de comunicación, o nos hacen un flaco favor a veces? Entonces, vemos este vídeo, ¿no?, que viene ahora. ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Y es que hay algunos a los que no solo les molesta nuestra forma de hablar, que también. Me refiero a esos que confunden nuestra culta riqueza lingüística con el nivel vulgar del lenguaje. Desprecian nuestro acento porque lo consideran de pobre y se ríen no sé muy bien de qué solo con escucharlo. Y es que si decimos la verdad, el acento andaluz no ha abierto una puerta a nadie en la vida. Lo más que parece que aspiramos es a que no me lo perdonen. A fulano ni se le nota, no parece ni andaluz. El de fulano sí, porque es bonito. Bonita es la diversidad, no ser clasista. Luchar contra el centralismo, los prejuicios y la uniformidad. Bonito es Lola Flores con su acento, y tú con el tuyo. Bonito es zopear con Z, no un huevo frito. El que no sepa andaluz no entiende el andaluz tan evidente como que el que no sepa inglés no entienda los Beatles. Y a ver si va a ser culpa de los Beatles también ahora. Acento es rebelarse contra que te juzguen por cómo habla y no por lo que dice. Tu acento es la piel de la duda de Fiona que no te pueda contar. Porque hay quien entiende que los acentos andaluces sirven para caer de supermercado, chacho de serie, tu anuncio de limpieza que también, pero para catedrático, empresaria, premio Nobel, poetisa, presentador de pasapalabra, ni ministra. Tú, secretito,
¿Tú crees que aquí se habla malamente de mí? No dejes que manoseen y te hagan renunciar a tus raíces. No reniegues de tus abuelos, de tu legado, de tu historia, de tu pueblo, de tu gente. Creo que entienden perfectamente alemán, francés e inglés con el rollazo del empowerment. Y no pillan que aquí se escribe Usha pero se dice alcancía. Y eso sí que es renuncia al poderío. Lucha por tu gente, no te escondas, no te rindas, no te calles. Todavía falta mucho por hacer. Lucha por tu acento, háblalo, habla en tu andaluz, porque tu acento ni canta ni te baila. No lo pierdas. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto? No, algunos... Por eso lo traía, pero digo, igual hay colectivos que sí que han llegado a él y otros que no. Esto se hizo como campaña también para un 28 de febrero y tiene cosas muy potentes, porque en realidad viene a decirnos justamente lo que yo voy a trasladar, ¿no? al formato, digamos, como más lingüístico. Pero peca en algunas cosas. Total, ¿vale? Entonces, la idea es, ¿hemos visto ahí todo esto? Sí, lo hemos visto. Tira del mito de la ininteligibilidad. Este es el que viene a decirnos, ¿verdad?, cuántas veces nos ha pasado. Imaginaos a mí que llevo toda mi vida entre Zaragoza y Sevilla. ¿Perdona? ¿Lo puedes repetir? Y otra vez lo tengo que repetir. Es que no te estoy entendiendo. Ese es el mito de la ininteligibilidad. Precisamente no se nos entiende cuando hablamos, ¿verdad? El mito de la ortografía, que viene también a ser algo así como nos comemos muchas cosas, ¿verdad? Nos comemos letras, nos comemos sonidos, nos comemos hasta cierto punto partes completas, ¿verdad? Hacemos asimilaciones y por eso podemos decir Anca, mi abuela, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. El otro mito es el mito de la vulgaridad y ese viene a comentar que lo que se estereotipa normalmente del andaluz es que se asocia la vulgaridad con las hablas andaluzas. Vuelvo a decir otra vez, no tiene por qué ser así y hay que reivindicar. Precisamente hay cosas que sí que dice Manu Sánchez en el vídeo que me parecen muy potentes. ¿Por qué tiene que ser el andaluz para cajera de supermercado, limpiadora, etcétera? Oye, trabajos súper lícitos, no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo, ¿podemos darle visualización al andaluz también en los medios que se presentan en un registro formal? Por supuesto que sí. Podemos y debemos hacerlo. Y el último es el mito de la gracia. Este sí que es súper explotado, ¿verdad? Y hay una cosa que comete, claro, Manu Sánchez es humorista. Entonces, ¿qué le vamos a pedir, verdad? Pues mete una parte de ese anuncio en el que se lleva, ¿verdad?, el discurso. Hay un momento ahí en el que aparece vestido de hormiga. Aquí, lógicamente, le está dando pues muchísima... con todo el sarcasmo y la ironía del mundo, pues le está... dando cera en este sentido pues al programa El Hormiguero, que cuántas veces hemos sido los andaluces en El Hormiguero rechazados hasta cierto punto. La última fue, recuerdo además, con Roberto Leal. Cuando empezó a presentar Pasapalabra, el primer comentario de Pablo Motos fue, claro, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo vas a presentar tú? Tú, andaluz, ¿cómo vas a presentar tú, no? Pasapalabra, ¿cómo lo voy a presentar? Salió muy bien, adelante Roberto Leal. Aparte de porque es periodista, pues porque tiene tablas y vino precisamente a decir, ¿puedo quitar del medio todo esto que tenemos en pantalla y que empieces a verme como un profesional de los medios de comunicación? Puedo hacerlo sin ningún tipo de problema y además podría hacerlo también en andaluz. Se me está pidiendo un estándar, en este caso una pronunciación castellana para una lectura, pero podría hacerlo sin ningún tipo de problema y no habría ininteligibilidad, se me estaría entendiendo perfectamente. Ahí también traigo como la profesora Lola Pons ha recogido en las últimas publicaciones que ha hecho, ¿verdad? Me pareció muy potente porque es muy visual para poder traerlo hoy a la conferencia. 6, en este caso dice ella, no es, ¿verdad? Vamos a poner por escrito 6 veces en las que la gente suele tender a caer en tópicos del andaluz y que no son reales, ¿no? El andaluz no es el castellano del futuro, ¿verdad? Siempre está ahí de fondo la idea de nuestra evolución va mucho más por delante que la del resto de dialectos de la península. No es así. El andaluz no es una variedad peor o ininteligible, lo acabamos de decir, ¿verdad? El andaluz no es una variedad tampoco ni más rica ni más expresiva. ¿Tenemos posibilidad de hacer cuestiones diferentes en la lengua? Sí, igual que la tienen muchos otros hablantes de la península, ¿vale? Me explico, poseemos el lenguaje igual que lo poseen pues, el resto de hablantes. El andaluz no es históricamente una mezcla entre árabe y castellano, otra de las tendencias, ¿no? ¿Tenemos arabismos? ¿Cómo no los vamos a tener, señores? Si se fueron de aquí en 1492, ¿vale? Estuvieron muchísimos años con nosotros, con lo cual hay una permeabilidad, sobre todo en el plano léxico, por supuesto que la hay.
gracias a eso podemos decir que tenemos un léxico rico, ¿verdad?, en el español. Y no solamente se enriquece por los arabismos, sino por muchas otras lenguas que han aportado, ¿no?, a la configuración de las hablas andaluzas. Los romanos oriundos de la provincia de la Baética no hablaban con acento andaluz, que a veces nos vamos a creer o a pensar que el andaluz es un dialecto histórico, y no lo es, ¿vale? Es un dialecto de los que llamamos modernos. Eso quiere decir que parte directamente del español y no del latín, ¿vale? Que queremos algunas veces dar pasos excesivamente hacia atrás. Y el andaluz no es el resultado del clima, que esta es otra de las grandes barbaridades que se suelen utilizar, ¿verdad?, y que han hecho que se estereotipe muchísimo, ¿verdad? Vivimos en la calle, somos muy sociables y por eso nuestra lengua... Bueno, vamos a dejar de... ¿no? Vamos a centrarnos en los argumentos científicos y vamos a dejar de decir tontadas, ¿no? Como yo le digo a mis alumnos. Y llega, no sé cómo lo he hecho, pero me quedan 5 minutos y ahora es cuando empieza realmente lo que venía a contar. Que es precisamente, bueno, pues sobre las redes sociales. Voy a intentar, os he traído muchísimas muestras, me ha costado un trabajo horrible tratar de condensar porque hay... No os podéis imaginar lo que hay, ¿no?, en redes sociales con respecto al andaluz, que me parece muy bueno, ¿verdad?, muy rico el poder tener toda esa configuración muy variada, pero que a su vez sí que la podemos agrupar en ciertas tendencias, y es lo que yo pretendo hacer, bueno, pues en los minutos que me puedan quedar ahí. Voy a intentar correr bastante. La fachada que venden las redes sociales sobre el andaluz vuelve a ser muy frívola. Vuelve a ser prácticamente la que hemos visto en los vídeos anteriores y de la que os vengo hablando, de todos esos argumentos pseudocientíficos o más bien casi sentimentales o estereotipados. Lo cuento con varias cuentas, ¿no? Aquí nos vamos a YouTube, porque bueno, obviamente en redes sociales lo primero que tengo que decir es todos hacemos un uso mayor o menor de redes sociales, casi todos, pero concretamente yo me voy a centrar en el uso que le dan hoy por hoy a las redes sociales dos generaciones hasta cierto punto, la llamada generación millennial, ahí estaríamos moviéndonos entre 24 y 40 años, y la generación Z, que esta sí que es el hueso duro de roer con el que yo tengo que tratar prácticamente a diario, que estaríamos, bueno, pues entre adolescentes y no más de esos 24 años, ¿vale? Llegaríamos un poco hasta esa fase o hasta esa generación. Todos consumimos YouTube. Fijaos, esta entrevista ha sido hace muy poquito, La Resistencia, y tenemos a El Canijo de Jerez, tenemos a José Merced y tenemos a La Húngara, ¿vale? Fijaos en los comentarios de los usuarios, ¿no?, de Google. ¡Ole, ole, qué arte! A mí que me digan, pero es que los andaluces llevamos el salero y la gracia en la sangre. 2. De los andaluces podéis decir, que son vagos, reíros de su acento, de su incultura. Pero ¿sabes qué? Sabemos vivir, sabemos reír, sabemos llevar alegría a cualquier parte, sacar una sonrisa o una carcajada. Tenemos desparpajo, buen rollo, Cada comunidad tiene su tesoro. Nuestro tesoro se llama alegría. Le ha quedado precioso, ¿verdad? Y todos sentimos esa necesidad, ¿no?, de identificación social absoluta, pero volvemos a caer en el mito de no ser visibilizados como hablantes que podemos movernos en esa cadena variacional, sino que nos quedamos encasillados, ¿verdad?, o estereotipados ahí. Y el último, más interesante, el de la ininteligibilidad, ¿verdad? Dice una persona: hace años que veo el programa de La Resistencia, soy mexicano y esta vez no entendí ni una palabra de lo que se ha dicho en La Resistencia. Hablaban andaluz, se ve que no se nos entiende. Este señor, no sé si, supongo que habéis visto vídeos, no puedo poner el vídeo porque, bueno, me van a matar. Todo culpa tuya, Julián, que no me has dejado tiempo. Es broma. Amerizano es un americano afincado en Jerez de la Frontera, ¿verdad? Es fantástico, es una persona que se está dedicando cada vez más a la didáctica y a la enseñanza en este sentido de L, ¿verdad?, del español como segunda lengua. Y tiene cositas en sus redes sociales muy interesantes, ¿no? Ahí tiene un vídeo que se hizo bastante viral en poco tiempo, que era el de Ancabuela, y él venía a explicar que él precisamente es de Carolina del Sur y que en el acento sureño americano viene a pasar exactamente lo mismo que pasa en Andalucía. Si ellos dicen a bowl of water, para decir a bottle of water, en una pronunciación totalmente británica, pues los andaluces venimos a decir Ancabuela, porque ¿por qué voy a decir en casa de mi abuela? Si yo puedo utilizar, ¿verdad?, la expresión Ancabuela. Bueno, pues él descubrió que a partir de ese momento podía hacer una asimilación, ¿verdad?, entre el inglés y el andaluz. Todas las lenguas poseen dialectos y todas ellas presentan esa posibilidad o esa capacidad de asimilación. Voy pasando rápido, ¿vale? Ahí tenéis otra cuenta que se llama Traductor Andaluz o Traductor Andaluz, ¿verdad? Y dice, mira un bicho, échale insecticida. Esto sería una pronunciación, ¿verdad?, plenamente de estandarización castellana. Y abajo tenemos la traducción al andaluz, ¿verdad?
Hillo trae el flip corre. Me encanta, que no sé si se aprecia por ahí, ¿vale? Pero aquí justamente tenemos ya intervenciones que hace la gente en comentarios que casi son más interesantes para el análisis lingüístico que el propio post, ¿vale? O la propia publicación. Pero fijaos que dice, deberías llamarte Andalucía Occidental, porque todas tus publicaciones son cosas que no se dicen en Media Andalucía, porque en esa otra Media Andalucía ni usamos hillo, ni pechá, ni jartá, ni esas cosas que la gente se cree que se dicen en toda Andalucía. Este señor está exponiendo algo que forma parte de una conciencia lingüística, y es que Andalucía es muy heterogénea en su configuración dialectal y por tanto no podemos caer en la trampa de querer que un estándar, y por eso antes la controversia, solamente represente a una parte de esos hablantes. Este señor es de la Andalucía Oriental y está diciendo, que estoy aquí, ¿vale? Que yo no estoy ahí. Esta es Anita la Cortijera, no sé si la conocéis. Este vídeo que yo había traído, pero no lo voy a poner porque no os da tiempo, pero os la muestro para que la sigáis, me parece fantástica. Esta chica es de un pueblecito de Granada que se llama Cantarrana, solo tiene 200 habitantes y este año le han dado un premio, la Junta de Andalucía, por ser joven emprendedora rural, ¿vale? Lo que está haciendo esta chica es trabajar en el campo con sus abuelos, es lo que ha aprendido desde pequeña, le encantan los tractores y le encanta la vida en el campo. Este vídeo tiene 150 millones de visualizaciones y esta chica produce andaluz. Es andaluza y habla andaluz, obviamente un andaluz oriental procedente de la zona de Granada de la que os he hablado. Muy interesante porque la gente le tiene un aprecio absoluto y ella se mueve siempre en un, vamos a decir en un registro informal, ¿vale? Porque está en redes, lógicamente. Este es el galardón que ha recibido este año, simplemente pues lo traía a colación para que entendáis que esto nos da visualización. Más, ahí tenéis a la cuenta de Malacara Sevilla, esta no sé si la seguís. Esta, a nivel de humor, a mí me parece fantástica, ¿vale? Yo este señor, cuando me relego a pensar que trabajo 16 horas al día en la universidad, pues me queda el poder meterme por las tardes, noches y leer lo que pone, ¿verdad? Dice, solo leo uno, ¿vale? Me voy a pasar 10 minutos, jefes, ¿vale? Porque no puedo hacer otra cosa. Vamos a leer esto, me parecen que todos son muy buenos, ¿no? Una caja gamba. Lo digo por el contexto político en el que estamos, me vais a perdonar, pero creo que, pues que en tono humorístico. Dice una caja gamba, eso no nos vale. Entonces te ofrezco 2 cajas gamba. Frío todavía, Pedro. 2 cajas gamba y una de langostino San Lucas. Caliente, caliente, nos vamos entendiendo. Aquí tuvo la osadía, justo cuando vino Rosalía hace muy poquito para los Grammy, pues tuvo la osadía de decirle, Rosalía, que yo sé que tú eres muy famosa, pero que si quieres comer buenas tapas en Sevilla, yo te puedo dar unas indicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues hace todo esto. ¿Qué le pasa a este chico? Pues que este chico dice ser un sevillano, que no es sevillano porque nació en Puerto Real, ¿vale? Cádiz, sí. Luego estuvo mucho tiempo viviendo en Madrid y ahora pues lleva muchísimos años afincado en Sevilla. Entonces, ¿qué variedad es la que estamos encontrando aquí? Pues estamos encontrando una habla andaluza occidental, lógicamente. Luego, muchas veces he encontrado también comentarios que aluden a, ojo, Malacara Sevilla, no te pases. Pero claro, es que él se llama Malacara Sevilla, ¿vale? En la cuenta. Luego, tampoco está haciendo nada que indique que no, ¿vale? No está queriendo homogeneizar todo el andaluz. Y nos vamos a la gran cuenta que está dando tantísimo de qué hablar, ¿verdad? Y que tenemos tantas pintadas de pintarrajeo por todas partes. Sevilla está llena ahora mismo de este tipo de grafitis o de pintadas. Paso rápido, ¿vale? Simplemente traigo ahí como una selección. ¿El qué? Sí. Me interesa mucho porque tú lo has leído como todo sea eso, ¿verdad? ¿Todo el mundo lo leería así? Pero porque ya se sea. Me estoy preguntando. Lo digo porque aquí lo que tenéis es una representación ortográfica de una C con cedilla. Félix tiene mucho que ver, ¿verdad?, con todo esto. Luego traigo a colación en la conferencia porque vamos a hablar de él, ¿no?, en los minutos que siguen. Aquí, precisamente, podemos tener una configuración variada. Por ejemplo, entiendo que Julián y yo y Roberto somos distinguidores, ¿verdad? Producimos el sonido S en el caso de la dental y producimos el sonido interdental para C o Z. Pero puede haber aquí, ¿verdad?, hablantes ceceantes, que los habrá seguro, y luego habrá seguro hablantes seseantes. Claro, Coria, bueno, es que Sevilla, ciudad, es un puntito, una isleta pequeñita, ¿verdad?, de distinción y de seseo frente a todo un mar de ceceo, que es la configuración más amplia de la provincia de Sevilla. Casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla son ceceantes. Aquí ya tenéis la primera vez en la que aparece una...
claro, esa es la idea. ¿Cómo leemos esto? Porque claro, aquí está la primera impronta, ¿no? De tener ya sí que sí un andaluz que se empieza a poner por escrito y él está utilizando concretamente una ortografía para representar una posible pronunciación, ojo, que tenemos que entender, porque no todos la vamos a visualizar igual. Yo lo voy a leer como hablante distinguidora, esta chica lo ha leído como hablantes ceseantes y habrá otras personas que lo lean como hablantes ceceantes. O con el jejeo, incluso. Aquí nos está dando, ¿vale? Aquí nos está dando, porque no es la representación, pero veréis que hay otras, en otras ocasiones hay representación del jejeo, ¿de acuerdo? Paso un poquito rápido, ¿no? Aquí tenéis. ¿Cómo lo leemos? Bueno, en principio se me ocurre, ¿vale? Solo en mi configuración yo leería solo hasta este jueves. ¿Quiere este pedazo sudadera? Pues solo recojo encargo hasta el 9 de noviembre. Escríbeme un privado para encargar. ¿Me explico? Esa sería la forma en la que yo lo leería, pero en principio habría otras muchas personas que podrían ver ahí. De hecho, hay bastante gente que señala en las redes sociales para este chico y dice: no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estás queriendo decir. No me veo identificado ahí y soy andaluz. Tenemos otra, esta es muy interesante, se está perdiendo. Esta es una cuenta también llevada, en este caso, por un chico que me parece muy interesante porque trata de exponer una especie de diccionario andaluz. Todos sabemos que eso es difícil de hacer, pero bueno, sería una especie de diccionario andaluz. Y entonces él recoge casi todo configuración léxica, ¿vale? Entonces coge pues todo tipo de expresiones, ¿vale? Palabras, expresiones léxicas del andaluz. Y cae otra vez, y peca otra vez de lo mismo que está pasando hasta ahora, y es que podemos llegar a pensar que se trata de andalucismos cuando en realidad son vulgarismos panhispánicos. Os expongo una. Este no es un caso, este caso es precioso, maravilloso. Yo me acuerdo de mi abuela en estos casos, pues mi abuela decía: voy a algofifar la cocina, y entonces tenía la... Efectivamente. Esto precisamente procede del árabe, claro que sí, y podemos tener josifar, pero también podemos tener la variante jocifar, ¿vale? O gofifar incluso, ¿vale? O sea, podemos tener toda esa configuración. Lo que hace la cuenta, que es muy interesante, es que pone primero la palabra en una posible ortografía, ¿vale? Estandarizada del castellano, y luego hace el traslado y vuelve otra vez a intentar exponer esa variedad, ¿verdad?, estándar del posible andaluz del que estamos hablando. Zarpajazo. O zarpajazo, si sois seseante, ¿verdad? O zarpazo, que es lo que realmente se recoge en la RAE como posible andalucismo. Pero ahora nos vamos a Contrimás. Y aquí tenemos una cosa muy diferente. Que todos la decimos, sí, pero que no se trata realmente de un andalucismo como tal, pleno léxico, sino de un vulgarismo. Concretamente es una forma, ¿verdad?, gramatical, en este sentido, sintáctica, de poder configurar aquí pues una conjunción. Contra más, cuanto más, contrimás, ¿vale? Tendríamos como distintas variedades. Repito, si lo pongo en la cuenta como que forma parte de un diccionario andaluz, estoy entendiendo que eso es un andalucismo, y esto no es un andalucismo léxico, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a lo que me interesa y mucho. Me descubro, ¿vale?, a lo largo de las clases que doy con mis alumnos en periodismo, en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones, descubro que resulta que yo tengo un jueguecito al que ellos le dedican pues una media de yo que sé cuántas horas al día, que es el Minecraft, en el que de repente, ¿verdad?, tenemos, os lo enseño por aquí arriba, jugar, instalaciones, aspectos, nota de actualización. Tú lo vas a leer mejor que nadie, claro está. Jugar, ¿vale? Y entonces me está diciendo que yo tengo un menú del juego. Volver al juego. Logro. Estadística. Danos tu opinión. Es más, cuando yo me meto en la página, ¿verdad?, de consulta, me aparece aquí eso que tenéis, que es precisamente una aplicación, ¿vale?, en la que yo puedo hacer preguntas y me responden. Y dice: buena, te resuelvo cualquier... Voy a poner el CC ahora, ¿vale? Digo voy a poner porque no sé lo que tengo que poner, porque yo no me identifico realmente con la C con cedilla, no sé qué tengo que hacer, si cecear, sesear. Te resuelvo cualquier duda sobre el andaluz o nuestra app, también en Telegram, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y entonces esto me lleva a hablar, ¿verdad?, del EPA. ¿Sabéis lo que es? ¿Lo habéis escuchado? No, no es fonética, no digas eso. No sé. Ojalá fuera fonética, eso es lo que yo le propongo a Félix. Es complicado escribir fonéticamente. Es difícil. Pero para eso estamos los filólogos, para que nos paguen por ello. No,
somos especialistas. Variedades, quizás, ¿no? ¿El qué? Con la fonética puedes transcribir absolutamente todo. Tendríamos cabida para todas las variedades de las posibles... Pero la cosa es la variedad occidental y occidental, es lo que estamos hablando. No, o sea, el problema es configurar un estándar, claro. Que yo puedo representar fonéticamente todas las hablas, por supuesto, tengo todos los fonemas y alófonos para poder hacerlo. El problema es cuando quiero trazar un estándar. ¿Dónde me voy? ¿Qué dejo fuera del estándar? ¿Me voy a los rasgos prestigiosos y dejo fuera los no prestigiosos? Y hasta cierto punto, ¿quién se encarga de prestigiar o no prestigiar el uso lingüístico? Los hablantes. Nosotros, en el uso, ¿vale? La sociedad en sí misma, con factores que son extralingüísticos, ya os lo he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí no me quiero extender mucho más porque creo que me he pasado ya 14 horas del tiempo, ¿vale? Pero yo analizo todo esto desde una perspectiva filológica, lógicamente, y me doy cuenta de que hay cositas bastante mejorables. Por ejemplo, el hecho de que diga... Bueno, es una propuesta ortográfica, no es una propuesta gramatical, ¿no? Lo que no es una propuesta fonética. ¿Me explico? Porque sí que hay cuestiones que son gramaticales, por ejemplo, el uso, en este sentido, morfosintáctica, el uso de ustedes frente al uso de vosotros. Primera cosa que nos lleva a la Andalucía occidental y no a la Andalucía oriental. Solamente se utiliza en la zona occidental, si me apuráis, casi más en Sevilla y Cádiz. Huelva también lo presenta, pero menos. ¿Vale? Entonces ahí ya estamos, lógicamente, llevándonoslo al terreno occidental. Luego nos dice, ojo, que la propuesta de EPA no es la propuesta de Juan Porras. Juan Porras, creo que no tengo que explicar, ¿verdad? Aquí. Porque entonces nos vamos a ese Principito en andaluz, ¿verdad? Publicado con su ISBN, etcétera, etcétera, en el que todos los que leíamos ese Principito nos teníamos que sentir identificados como hablantes plenamente vulgares en andaluz. Yo no me veo ahí, ¿vale? Y entonces yo no puedo hacer esa barbarie, ¿vale? Tratar de identificar, lógicamente, pues una transcripción que en este sentido era, creo, si no recuerdo mal, me parece que este hombre era malagueño, si no recuerdo mal. Vamos, este hombre es malagueño, pero él ha estado viviendo mucho tiempo en el País Vasco, porque la casualidad de la vida, yo soy antropóloga y hubo un congreso de antropólogos allí, yo lo conocí en San Sebastián, sí. Y él habla bosquero. Anda, fíjate que bien. Hablaba claro. Hablaba castellano, español o castellano, no hablaba andaluz. Claro. De buena primera me lo encuentro 20 años después hablando en andaluz, entonces me queda así y digo, wow. Claro. El pelado es mismo. Yo creo que quizás el hecho de buscar esa normalización es porque arrastramos, ¿no? Lo que han hecho catalanes, vascos y... Claro, pero en esa... Sí. Una necesidad de normalizar eso. En esa intención, yo lo único que pretendía con esta conferencia es decir, si vamos a tratar de normalizar el andaluz, vamos a tratar de normalizar el andaluz culto. Vamos a dejar de normalizar el andaluz vulgar, porque no nos hace ningún bien. Porque todos, vuelvo a repetir, todos los hablantes, no solo los andaluces, nos podemos sentir identificados en el punto en el que nosotros queramos con la vulgaridad y con los usos informales. De hecho, no nos movemos todo el día en los mismos registros, ni muchísimo menos. Pero no nos hace ningún bien, vuelvo a decir, que recaigamos en una y mil veces meter ciertos rasgos en una normalización que se va a intentar normativizar, porque se va a pasar a poner por escrito y por tanto se va a empezar a utilizar una ortografía que no es la que le corresponde. Vamos a no perder de vista que las hablas andaluzas son un dialecto, no una lengua, y tenemos un sistema compartido. Eso no lo entiendo. ¿El qué? Que por qué no nuestro dialecto y no lengua, porque somos pobres, porque... Claro, Que no. Anabel, para nada, no hay absolutamente nada de eso. Se hablan de hablan, ¿no? Vamos a hablar. Hay De muchas que no hablan de pronunciación, de oralidad, no de escritura. Claro, es que la escritura es compartida. Nuestro sistema hace que más de 400 millones de hablantes seamos capaces de entenderlo. Yo puedo hablar con un ecuatoriano y entenderme perfectamente. Pues eso lo hace el hecho de que compartas un sistema. Tu lengua es la misma, pero tu habla es diferente. Enriquece, pero no podemos pretender tener otra lengua diferente. Pero ¿por qué se habla? No, por ejemplo, los demás son lengua, ¿vale? Y nosotros somos dialectos, porque el catalán no dice que es un dialecto del latín y nosotros... Es que lo es. Es que es una configuración histórica diferente. Dice la lengua Es que es una lengua. Pero es que tiene un nosotros sistema. no somos lengua. Anabel, que tiene un sistema diferente. Politizar, porque el hecho de ponerla por escrito e intentar convertir la lengua, la lengua es decía un dialectólogo que la lengua es un dialecto con un ejército y con un ministro de la como valenciano ahora, que yo lo estudio por dialecto, algunos entienden que son sinónimos, otros dicen catalán y valenciano, muchos valencianos le dicen que hable catalán, que no se lo ocurra. Y otros, sin embargo, dicen que catalán y valenciano es lo mismo que castellano y español. Yo primaria en los libros veía valenciano un dialecto y actualmente no. En el estatuto de la Comunidad Valenciana pone valenciano. Y de hecho la página de la REF está en catalán y en valenciano.
comparten el mismo sistema y en este sentido el sistema, se pongan ellos como se pongan, es el sistema catalán. Luego hay variedades, en este caso valencianas, pero claro, aquí entran factores extralingüísticos. Entonces, un valenciano nunca te va a decir que habla En catalán. cambio, el mallorquín no tiene ese sentido. Todavía. Todavía. Es que vamos a ello, ¿me Flexible, explico? entre comillas, que el catalán de Barcelona, que es Acá. más, vamos a decir, estandarizado. Es que hay tres grandes dialectos de catalán. El catalán de Barcelona anda que se os vaya de Girona, es el de la ciudad, pero luego el valenciano y el de Mallorca, más razón de incomprensibilidad que uno de los criterios que se maneja para decir que alguna lengua, cuando tú no te entiendes, tendría los mallorquines respecto a, por ejemplo, a los de Barcelona. Eso puede ocurrir con Hay el cuestiones portugués de Brasil, ideológicas, el portugués de- políticas, sociales, etc. Bueno, yo no me puedo extender más, por ahí veo caras ya de Natalia, por favor, necesito que termines. No voy a meterme más en EPA, me quedo con tu contacto, Félix, estamos aquí para poder hablar de lo que él se dedica, ¿lo dices, por favor? Desde la Asociación Andaluz nos dedicamos a crear aplicaciones informáticas para prestigiar la lengua andaluza en el espacio donde las lenguas a día de hoy son más vivas, en el espacio digital. Hacerse una comparación de cuántas letras tiráis a boli a papel y cuántas letras tiráis a teclado. El espacio donde mueve la lengua es digital. Entonces, nosotros desde Andaluz hemos adoptado la propuesta EPA, como podríamos haber adoptado cualquier otra, porque nos pareció la más razonable de entre las que había a disposición. Y las aplicaciones que sacamos como un traductor, un transcriptor, transliterador, traductor, que son cosas que esperáis tener, ¿no? Cuando utilizáis la informática y queréis hablar inglés. Y cuando tú estás hablando inglés o español, en varios idiomas, tú te pones tu teclado en inglés o tu teclado en español para que el diccionario predictivo y te autocorrija, ¿no? Cuando tenemos el teclado en andaluz. Nosotros tenemos plugin para fluido ofimática, para que si tienes un texto lo que pasa en andaluz, o lo pasa automáticamente, con la propuesta ortográfica EPA, que para nosotros, concretamente, es la mejor que había hasta el momento en el que empezamos a desarrollar tecnología, que es lo que hacemos nosotros desde nuestra asociación. Nosotros ni hemos inventado la EPA, ni hacemos la EPA ni nada, simplemente que como está puesto en Internet y la gente se maneja en Internet, aparece Capitalajeo, aparece Califato 3x4 haciendo música, aparece porque... Ahí lo traía también en la presentación. Porque el espacio en el que la lengua, o sea, en el espacio que no nos hemos dotado, pensamos nosotros, ¿no? Como tecnólogos, un poco, ¿no? O sea, nuestra hipótesis de trabajo es que la configuración del andaluz como lengua de prestigio la vamos a tener ahora, que estamos en lo digital, porque las andaluzas y los andaluces ya no somos los jaretos y porque nosotros manejamos varios idiomas y manejamos las tecnologías. Y es justamente ahí donde vamos a conseguir que alcance el prestigio de la parte sociolingüística. Una pregunta, Félix. Y ese es el camino que queremos desarrollar con tecnología. Estoy totalmente de acuerdo contigo y en desacuerdo totalmente con EPA. Y te explico por qué. Lo que queremos es prestigiar el uso de las hablas andaluzas. Sí. No podemos configurar EPA con una serie de rasgos en este sentido que son de fonética, que son de pronunciación, que tienen una escasa consideración social. Por ejemplo, nos vamos a menú del juego. Yo no hablo así. Yo no utilizo ese rasgo en el andaluz. ¿Por qué no lo utilizo? Porque es un rasgo vulgar. Exactamente igual que por lo que no digo... Se puede tirar mucho. La cuestión, o sea, no sabes la... Perdón. No. No digo la conferencia terminada, que si no... Vale, dices que intervienes ahora en... Si quieres te Vale. comento después la cuestión concreta. Vale, nada, simplemente era bueno pues que ahí hay una serie de rasgos que vosotros utilizáis, digo vosotros no porque tú hayas creado EPA, sino porque lo promueves desde el punto de vista informático, que a mí me generan un problema concreto en clase, y es que el final de la conferencia viene a contaros que yo he pasado este año una encuesta en mis clases a más de, pues han sido 185 alumnos, y compruebo en ellos que hay un rasgo que se comparte, y es que escriben tanto en redes sociales y en WhatsApp, que es una de las redes sociales, que me hacen preguntas del tipo, y esto está, o sea, lo he sacado estadísticamente, ¿vale? Natalia, ¿cuándo se escribe no sé separado? ¿Cuándo se escribe no sé separado? Y yo les pregunto, no, que ¿cuándo se escribe no sé junto? Que es lo que yo quisiera saber.
¿vale? Entonces, ¿tenemos un problema? Sí, y es serio, es real, está en las aulas y está en estas generaciones que se pasan la vida utilizando, lógicamente, un tipo de escritura que se asemeja cada vez más a una pronunciación y a una oralidad y que promueve hasta cierto punto rasgos que son vulgares. Cuando yo vengo en clase a contarles que obviamente tienen que aprender a utilizar una lengua como herramienta, porque van a ser profesionales, en este caso, de la lengua, la asignatura de las que yo imparto clase, y que no pueden escribir no sé juntos en un examen. Pero es que tampoco lo pueden hacer en ningún otro contexto de la formalidad del español. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el andaluz, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Luego vamos a intentar, o yo por lo menos desde mis clases, voy a intentar siempre promover el uso del andaluz culto. También el uso del andaluz vulgar. Simplemente voy a promover que seamos capaces de utilizar registros. Es lo único que pido, ¿vale? Dime. ¿Cuál es la diferencia entre ese andaluz culto y andaluz vulgar? ¿Cuál es la diferencia? En esa distinción que se hace, no sé, muy claro, que ataca, yo creo, a las identidades. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Hay mucho prejuicio dentro de eso. ¿Por qué del vulgar y del no? ¿El qué? Porque del, lo de vulgar. Es un racismo, es un rasgo que está más que estudiado desde el punto de vista lingüístico. En la configuración del español nunca ha existido como tal el rasgo idiomático. No está generalizado, no está en el uso culto. Puede haber instituciones, claro, y los mismos hablantes también. Si tú crees que tu hermana o tu hermano, pues es filólogo, pues tener un estudio, pero habla bien, o tú consideras que habla bien, el referente no está simple de la academia. Nosotros también, mi madre pues me pregunta, mira, a veces me he cortado conversaciones, eso de la corrección es otra cosa. Pero por ejemplo los rasgos, yo insisto, es complicado el andaluz culto. Por ejemplo, yo no soy ceceante, pero si fuera ceceante me daría mucho coraje que en el andaluz culto no se contempla el ceceo, sí el seseo. ¿Y por qué la abertura vocálica de los niños, que es la que utilizo en mi casa cuando voy a Jaén y vengo a Sevilla, no se contempla, y sí la aspiración de la S final de sílaba de más, que los canarios lo llevan bastante bien a gala, más? ¿Por qué uno y no otro? Pues a ver, por también ciertos estándares, ciertos patrones de comunicación, y también insistir en que la oralidad y la escritura no tienen que ir pareja. El habla, nosotros, esta es una pregunta, no sé si la tengo en su clase, la hace, siempre pregunto, ¿cuántas lenguas hay en esta clase? Bueno, estamos manejando, ¿cuántas habla y cuántos sistemas? Pues habláis, cada una, como tantas personas, es diferente. A mí el andaluz culto me parece un poco complicado, porque por ejemplo, el seseo, ¿por qué tiene prestigio? Porque Sevilla, desde la capital y todo el mundo que iba a Sevilla América pasaba por Sevilla. La provincia que más seseo tiene es Córdoba. Y sin embargo, y Cádiz es toda ceceante. Gran parte de la provincia de Cádiz es ceceante. Nosotros dejáis, como nosotros Andalucía, de Cañaperro, allí dicen Guimo, Manchego, algunos dicen de Albacete, otros murcianos, porque se piensa que decimos Ico. Bueno, en Jaén Camina se dice Guillo, porque se dice Quillito. Entonces, y una última cosa que por contarle la anécdota, no ya superarle más tarde. No he hecho nada de lo que traía preparado, pero ha sido fantástico. Gracias. Por ejemplo, las palabras cárcel y mármol, que se las pongo siempre de ejemplo a algunos, como ejemplo del trueque, el latín tenía R, era mármore, y de hecho tenemos la palabra marmóreo y arbóreo. O sea, y hoy si alguien dice árbol está mal, pues tenía que estar bien, porque es lo etimológico. El latín era árboles. ¿Por qué se ha cambiado? Porque el uso oculto del escritor, si aparecen los escritores, si lo utiliza Pérez Reverte, si lo utiliza Rosa Montero, esos usos han cambiado. Entonces, y ahora, antes era la corte y ahora tenemos muchos referentes, y no siempre la Real Academia. Yo ahí también hay una postura, hay gente que la ataca y gente que la defiende. Pues mira, ni una cosa ni otra. A veces tiene razón y otras no. Pero los referentes de prestigio los tenemos nosotros incluso como hablantes en nuestra propia casa. Voy a poner un ejemplo muy básico. ¿Es lícito para vosotros, como hablantes y oyentes en esta conferencia, que yo entro por la puerta, imaginaos que retrocedemos en el tiempo y empiezo la charla, y yo aquí y digo, ¿qué pasa, Guillo? ¿Cómo estáis? Eso son palabras. ¿Cómo? Esas son palabras, no un rango como la R por la L.
Ajá. O sea, que tú te lo llevas al léxico concreto y todo lo demás no te parece que tenga que ser vulgar. La configuración es la misma, que elegimos nosotros. No me parece lógico que una persona que diga caldito, por muy vulgar que esté, está en un registro culto y no vulgar. Es que no le encuentro. Me parece estupenda tu opinión, o sea, quiero decir que estoy abierta a todas las posibilidades, pero que el proceso de estandarización lleva dos ramas, ¿vale? La primera es la normalización y la segunda es la normativización. ¿Quién normaliza? Los propios hablantes. Somos nosotros los que nos decantamos por qué es lo que hace más gente en el entorno, lógicamente, culto, no en el entorno vulgar, que esto ha sido así históricamente y no va a dejar de serlo, ¿vale? Eso es lo que genera una conciencia lingüística. Y en segundo lugar, tenemos unas instituciones académicas que son las que se dedican a normativizar. Es, una vez que ya se ha normalizado un uso, lo pasamos, lo codificamos, lo ponemos por escrito, lo normativizamos, sí o no. Ese es el estándar, ese es el proceso, digamos, de estandarización. Ahora, que estemos más de acuerdo o no, yo estoy abierta a escuchar todo. Pero quizás no habría que actualizar, o sea, hay casos como en el gallego, la Real Academia Galega, que es más nueva, por ejemplo, recoge dende y desde, con dos letras distintas, no pasa absolutamente nada. Ninguna es vulgar y ninguna no es justa, son válidas. Ahí hay una configuración histórica, de evolución histórica, Cousa y coisa, en portugués, es válida, porque aquí molesta tanto una letra distinta. No, pero también tienen cosas incorrectas desde el punto de que hay una lengua. Que ya hay incorrección, es decir, esto es universal lingüístico, o extralingüístico. Hay un francés, los franceses se ríen de los belgas, porque en vez de decir Castrevandis, que es 90, dicen no. Y se ríen de los quebecuanos de Canadá, que parece que hablan francés, porque hablan mal. Porque París, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Estado? La ciudad, el poder, la economía, el sur de Marsella y dice que son vulgares, dice que son vulgares y no nacionaliza porque dicen Los felinos también dicen y tienen más dinero los franceses. Pues sí, pero eso está para eso fiscal, allí hace lo que quiera. Yo puedo contar un caso que es personal. Yo trabajo formando a profesores que enseñan español a extranjeros. Y una de las cuestiones que se debate cuando se forma profesores de español es qué modalidad le vamos a decir que deberían enseñar, ¿no? Cuando yo he tenido oportunidad de dar conferencias en todos los Cervantes de Europa y muchos de América, ¿no? Y yo siempre empiezo de esta manera, es decir, que coincido totalmente con lo que dice Natalia, que un hablante culto es aquel que sabe adaptarse al contexto particular en donde se encuentra. No tiene que hablar uno de la misma manera siempre, ¿no? Pero yo, el ceseo, como soy de Coria, el ceseo lo llevo a gala. Ese en concreto. Y yo siempre empiezo las clases o las conferencias de pronunciación diciendo: soy Antonio Horta, soy de un pueblecito de Sevilla, se llama Coria del Río, y hoy vengo a hablar con ustedes de pronunciación. Y me quedo callado, 2 minutos. La gente se mira uno a otro y abre los ojos, que el ayuntamiento me tiene que pagar dinero por la promoción. Sí, y les digo a los futuros profesores de español, que son de todas partes, ahora hablar con el compañero a ver qué ha pasado por vuestra cabeza cuando me habéis oído hablar. Se quedan callados, todavía no reaccionan, como si yo les estuviera riñendo de alguna manera. Y en Barcelona, no hace tanto, una chica levantó la mano y dijo: perdona, es que creía que era una broma. Y yo les dije: ¿y por qué creías que era una broma? Y dice: ¿tú hablas así en tus clases? Y yo la invité a ella y digo: ¿tú hablas así a la tuya? Y ya la gente se rió y dijo: ya hemos roto el primer prejuicio, vamos a hablar ahora de pronunciación. Después de oírte, piensa que eres una persona que sabe de lo que habla, y ya, digamos, el prestigio lo da el contenido. Ya hemos superado la primera fase, que es la de superar los mitos, ¿verdad? Y cuando ya superamos los mitos es cuando se nos escucha. Existe en todo el mundo. Totalmente. Sí, es verdad. Que yo creo que ella ha hecho muy bien diciendo: no podemos llevar nuestras características en todos los contextos, hay que saber adaptarse donde estoy en cada momento, pero en el caso del ceseo me da igual el prestigio de que lo pueda. Pero es que me parece muy lícito, Antonio ha dicho el tema, ¿verdad? Me parece muy lícito precisamente porque estamos diciendo que la configuración del estándar es totalmente extralingüística. Entonces entiendo perfectamente, y más, como dice Roberto, cuando hablamos del ceseo o seseo, los que hemos tenido que estudiar fonética histórica sabemos precisamente de dónde viene la configuración de seseo y ceseo. O sea, luego no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? O de coherencia el hecho de que tenga más o menos prestigio, pero lo tiene y es una realidad.
Podemos hacer caso omiso y estáis en total libertad de poder hacerlo, o podemos no hacerlo. Eso formará parte al final de la configuración de este posible estándar. Yo lo único que quería hoy traer a colación era que las redes sociales me parecen una muestra, es una visualización, pero creo que no siempre es la más correcta. Yo no te mato si ya, porque lo decimos un poco pesado. A ver, por ejemplo, Roberto Leal estudió comunicación en Sevilla, creo que como alumno era reguleri, sí. Vale, porque la lengua a los de comunicación no le interesa. Bueno, a los periodistas de este país no les interesa nada, pues yo te invitaré que fuera. Totalmente, vamos. Yo sí. Depende de los programas. También es controvertido, porque por ejemplo, de pasapalabra en un curso. Pero, ¿qué pasa con un informativo de máxima audiencia? Pero no pasa con los andaluces, porque el presentador del Tiempo, que es Martín Barreiro, que es gallego, también le dijeron que suavizara el acento gallego para el Tiempo. Y los catalanes durante mucho tiempo esto de que hay pensado el acento catalán, pero también en Madrid me han dicho que se ríe un poco o que además suena a veces la cachondeo. Hay un académico de la lengua, Pedro Álvarez de Miranda, que publicó un artículo no hace mucho, que decía que él no veía bien que un presentador de informativo ceceara. Que además se lo pobre, Claro, porque dice ceceo es la rofa, el Operación Triunfo es el Zulín, es Cateto. Es lo que hemos hecho, hemos dejado que lo hagan. No es serio ahí que cecee. Totalmente. Un compañero, no vamos a decir una compañera nuestra de la facultad, me enteré hace poco que ceceaba y se quitó el ceceo. Como de trabajo, distingue. Porque tiene una posición elevada y el texto lo visto. A veces se escapa, y un compañero mío que es experto de psicografía cecea. Sí. Y es uno de los mejores lexicógrafos que hay. Y él no tiene problemas con los nombres, con los agentes de español para conocer. Pues esto ya hace tiempo que se superó. El alumno se vaya a Chile a trabajar, pues no le va a explicar la distinción. Le dirás que va a usar ese y cómo va, pues si en Argentina va a utilizar vos y va a utilizar tú. El alumno nunca se contagia de ti por mala suerte. Antes es verdad que estaba lo del distinguidor que había que enseñaba como en Madrid. Es su lengua materna la que influye sobre el español que pronuncia, y no la de su profesor. Bien, es maravilloso todo lo que estamos teniendo aquí, ya nos hemos decidido. Roberto, ahora habla con Sebastián antes de irte, porque lo mismo para el año que viene estás tú aquí montando el pitote, ¿eh? No te vayas, no te vayas. Y bueno, creo que la charla que hemos tenido ahora también da a que analicemos una posible ampliación de días o por la mañana con los escolares y tal, y que tengamos esta maravillosa mesa redonda. Ya sería mejor una mesa redonda de debate y tal cual, para que todo el mundo pueda opinar, que lo dejamos ahí para que se vaya estudiando también. Es justamente lo que creo que tiene que pasar, porque el problema es que esto que estamos teniendo aquí no lo tienen las personas que hacen esa visualización en redes sociales. Se distancian por completo del marco teórico y hay que saber de lo que se habla para poder hacer las cosas en condiciones. Se tendrá en cuenta. Aplica marco teórico académico. Lo único que vemos es en la derivada de la derivada de la derivada, y por eso mismo lo que ocurre en redes sociales con la lengua andaluza es lo mismo que podrás esperar cuando la gente habla de medicina, cuando la gente habla de fútbol, cuando la gente habla de cualquier tema. No se puede esperar de los hablantes que están intentando representar su identidad en redes sociales que sean los más académicos del mundo, cuando nadie en redes es. Vale, pero si tú creas una ortografía en tu cabeza, te tienes que acercar a los académicos, porque para eso estamos. Y aquí estamos para aconsejar. Vamos a hablar. Claro, hombre. Y tú tampoco te vayas. Tú habla con Sebastián también para empezar a preparar ya las del año que viene. Gracias, Natalia.